supongo que estamos aquí para empezar el semestre de la asignatura optativa que se titula El concepto de sociedad civil. Sí, no nos hemos equivocado ninguno. A mí no me ocurre. Hay que explicarle cosas a la gente que no es. Bueno, no nos hemos equivocado ninguno y por otra parte está suficientemente anunciado de forma que no va a venir nadie o que no tiene derecho a venir nadie mañana diciendo que no se ha enterado de dónde es, pero está suficientemente anunciado, ¿no? Que es así. Bueno. Supongo que también está suficientemente publicado y que tenéis acceso a ello. Tampoco es que sea tremendamente importante, pero bueno, es una cosa que de algún modo se tiene derecho a conocer, ¿no? Supongo que está muy anunciado y que tenéis acceso a ello. Bueno, pues esas pocas líneas que se redactan de antemano a modo de programa o algo así, una cosa que se llama bibliografía básica, que todo lo que hace, por lo menos en este caso, es decir, un poco cuáles son los clásicos a los que se remite la exposición que aquí se hará, ¿no? Bueno, esto creo que está en la red informática y que supongo que tenéis acceso a ello, que tampoco es que sea tremendamente importante, pero bueno es recordar que está ahí. Si hay alguna dificultad de acceso, pues me lo podéis decir y se suple el conocimiento que venga a cuento, ¿no? Lo que hay es simplemente una declaración general de temática de la asignatura o de objetivos de la asignatura y la mención de 2 o 3 o 4 autores clásicos que son a los que son aquellos a los que se refiere o por referencia a los cuales se entiende el concepto filosófico que hay en el título de la asignatura. En todo caso, vuelvo a decir, no es una concepción directa, o sea, también se irá viendo a lo largo del curso, se va a decir todo, no se va a dar por dicho nada, ¿no? Bueno, como fácilmente se desprende de eso que se ha dicho, y en todo caso en principio la temática o el concepto, la problemática que nos proponemos desarrollar en este semestre pertenece a la filosofía moderna, que los autores en los que, por así decir, me voy a basar o me voy a apoyar son autores que pertenecen a, digamos que son de comienzos del siglo XVII para acá, y bueno, ello tiene que ver con que también el fenómeno que se estudia, o ese fenómeno que aparece ahí con la denominación de sociedad civil en el título, también ese fenómeno pues, es algo que tiene que ver con la configuración peculiar del ámbito modernidad, ¿no? Las dos son complementarias una de la otra. El concepto es un concepto que pertenece a la filosofía moderna, porque también el fenómeno es un fenómeno que pertenece a la configuración de lo que llamamos la modernidad, ¿no? Bueno, entonces está, por supuesto, inseparablemente vinculado con otros aspectos de la filosofía moderna, como aspectos de la filosofía moderna, que además precisamente sin que valgan de mucho, yo diría de nada, aquí esas distinciones que, por así decir, por deformación profesional, pues están metidas, tenemos todos en la cabeza,
pues con asignaturas, con departamentos y con este tipo de cosas, ¿no? Si lo uno pues es teoría del conocimiento, que si lo otro es metafísica, que si lo otro es ética, que si lo otro es filosofía política o social o como se llame, ¿no? Esas delimitaciones que tanto pintan en la organización académica, por lo tanto en nuestra configuración mental cuando nos sentamos aquí, pues porque pertenecemos a eso, ¿no? Esa limitación en la organización académica y que sirve pues, para distribuir habitaciones y pisos de un inmueble, ¿no? Y cosas de ese tipo, para lo que no sirven es para entender el fondo de la cuestión. Si uno se empeña de antemano en ubicar en la temática en relación con uno u otro de esos apartados, entonces seguro que no entenderá nada, ¿no? Seguro que no entenderá nada, es aquello tan conocido, de lo tanto nos fijamos algunos, pero que es igual, no nos sirve nada quejarnos, ¿no? De que cuando se coge a un autor, queráis, Kant o algo así, pues la crítica de la razón pura es de teoría del conocimiento y quizá un poquito metafísica, la crítica de la razón práctica es ética y quizá un poquito de la crítica del juicio es estética y quizá un poquito no sé qué otras cosas, etc. Y entonces de esa manera se naturaliza, digamos, esa es precisamente la manera infalible de no entender nada de Kant en ese caso, porque has dicho Kant como ejemplo, ¿no? Precisamente la manera infalible de no entender nada, ¿no? Bueno, ¿por qué suelto este rollo acerca de la no asignaturizabilidad de los contenidos de la filosofía en general? Bueno, pues quizá para motivar el hecho de que se me está ocurriendo, y no es que tenga que ser necesariamente así, en realidad se me acaba de ocurrir hace unos minutos, ¿no? Se me está ocurriendo justamente para llevar la contraria a esa tendencia a la asignaturización, ¿no? A esa tendencia a dividir mediante esas compartimentaciones que pertenecen a la historia del poder académico, no a la historia de la filosofía, ¿no? Para llevar la contraria a eso, quizás se me ha ocurrido el empezar, solamente empezar, claro, nada más, es una cuestión de unos minutos, ¿no? Empezar esta exposición, cuyo título quizás suena un poco más a esos apartados que se suelen llamar filosofía política, filosofía social, filosofía de la historia, etcétera, empezar esta exposición cuyo título suena a eso, ¿no? Suena a ese tipo de apartados, ¿no? Ese tipo de asignaturas, ¿no? Empezar esta exposición con algo que de entrada, y al menos durante unos minutos, pues no parecerá tener nada que ver con eso, y sí, en cambio, con otros apartados completamente distintos, ¿no? Hasta el punto de que alguien podría a lo mejor incluso enfadarse, ¿no? Que diría esto es lo que esperaba, ¿no? Bueno, pues si sabes tan bien qué es lo que esperabas, te lo cuentas tú mismo en tu casa y está aquí, ¿no? Bien. Entonces, empezar por algo empezar con algo, no con algo, empezar con algo que no suena para nada en especial a ese apartado, sino que está en todas partes en donde simplemente se habla de conceptos, sean los que fueren, ¿no? Por lo tanto, incluso a alguno le podría sonar más a lógica, teoría del conocimiento, etcétera, etcétera. Empezar con algo así, aunque solo sea durante unos minutos, empezar con algo así, que por supuesto sí que es algo, que además tiene la ventaja, y por eso se me ocurre empezar por ello, tiene la ventaja
ventaja en este aspecto desde el punto de vista expositivo por mi parte, de que se trata de algo muy conocido, tan conocido, que casi uno tiene que contener la risa para empezar otra vez a hablar de ello, ¿no? Porque se está diciendo una cosa que a muchas de las personas presentes les tiene que sonar a haberlo oído varios cientos de veces, estar cansados de oírla, ¿no? Y bueno, de todos modos, a los que no lo hayan oído en los términos que yo voy a utilizar, pues lo habrán oído en otros términos diferentes y por lo tanto tampoco tardarán nada en familiarizarse con él, ¿no? En todo caso, sí que es algo que está en cualquier parte de la filosofía moderna, es algo que le tiene que sonar con los términos que yo voy a emplear o con otros, pero que en definitiva es algo que tiene que ser relativamente familiar a cualquiera que alguna vez se haya ocupado de Kant o de Leibniz o de Spinoza o de Hume o de cualquiera, incluso sin ser de algún particular de muchos otros, ¿no? Autores que se llamaban la filosofía moderna, a cualquiera que se haya ocupado de alguno de esos, digamos, esto le sonará conocidísimo, tan conocido que se puede pensar, yo así lo pienso, que estamos siempre con lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Me refiero a eso tan sabido de que, por de pronto, de que la palabra concepto que aparece, entre otras cosas, en el título de esta asignatura, pero en todo caso aparece siempre, no digo que vayamos a hablar ya del concepto de sociedad civil, sino de conceptos en general, por el momento. La palabra concepto es una palabra, evidentemente, que tiene muy diversos significados, ¿no? Bueno, tan diversos significados que en realidad ni siquiera se puede presuponer que el concepto quiera decir universal, es decir, que el concepto sea una representación, un contenido, un qué válido para infinidad de casos posibles. Aunque lo más, digamos, el uso más obvio es ese. El uso más obvio es que el concepto quiere decir universal, a diferencia de un singular. Es decir, que, por ejemplo, que el gato es un concepto porque hay infinitos gatos posibles, porque vale para este gato, el otro gato y el otro gato. Y círculo es un concepto porque se pueden pintar infinidad de círculos de diferentes tamaños, de diferentes colores, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que por tanto el concepto es universal, el concepto es un contenido, una representación, un tweet, o como le queráis llamar, que vale para infinidad de casos posibles, que subsumen infinidad de casos posibles. Bueno, ni siquiera eso es general, el uso de la palabra concepto, es decir, incluso pues podemos encontrar en la filosofía moderna autores en los cuales la palabra concepto aparece para designar algo singular, para designar la representación o la construcción de algo singular, de algo no repetible, digamos. Podemos encontrar eso, pero incluso en el caso que de momento vamos, es el tiempo por el que vamos a optar, de momento, solo de momento, pero ya veréis que por no mucho tiempo, ¿no? Incluso en el caso de que nos quedemos con que la palabra concepto significa universal, con que la palabra concepto significa, o sea, con que algo es un concepto porque es aplicable a un caso y otro caso y otro caso y otro caso y así indefinidamente, o sea, de que círculo es un concepto porque hay infinitos círculos, se pueden pintar infinitos círculos posibles y gato es un concepto porque hay infinitos gatos posibles, aun después de que nos quedemos con eso, con un concepto universal. Sin embargo, no nos libramos de una cierta ambigüedad, que además es una ambigüedad menos tonta, menos trivial, que la anterior que he mencionado. Es menos trivial porque es una ambigüedad en la que, digamos, incluso el mismo concepto, con el mismo contenido, por ejemplo, gato o círculo, pues se puede tomar de dos maneras. Por así decir, hay algo así como dos maneras de asumir, o de definir, o de dar, o de tener un concepto. Incluso el mismo concepto, como por ejemplo gato o círculo, ¿no? Incluso el mismo concepto. Esas dos maneras, vamos a ver, esas dos maneras las podemos asociar, bueno, pues
con una cualidad que es esa que digo que os tiene que sonar o en los términos que estoy empleando o en otros, pero que de alguna manera os será a algunos extraordinariamente familiar, quizá demasiado, tanto es así que se puede trivializar, ¿no? Algunos quizá demasiado, a otros no demasiado, no tanto, pero que se la familia. Esas dos maneras, vamos a ver, mucho círculo, el concepto, porque efectivamente puedo pintar un círculo, otro círculo, otro círculo y otro círculo, ¿no? Entonces, se pueden... Es una ambigüedad incluso sin cambiar el contenido. Simplemente dos maneras de formarlo, dos maneras de definirlo, dos maneras de tenerlo presente, el mismo concepto. Entonces, podemos definir círculo, simplemente diciendo indiferencia. Voy a emplear las dos palabras indiferencia. Me saldrá una u otra según el caso, pero me refiero a la curva, ¿no? Me refiero a la curva que llamamos de conferencia, ¿no? Se puede definir diciendo que es aquella curva, aquella línea en la cual todos los puntos tienen la misma distancia respecto a un determinado punto fijo. Bueno, habría que añadir naturalmente la línea en un plano, seleccionar un plano, la línea en un plano, en la que todos los puntos tienen la misma distancia unos que otros respecto de uno fijo, digamos el radio, etc. Si queréis prescindir de lo de que sea en un plano, de lo de seleccionar un plano, pues entonces en vez de círculo o circunferencia decir esfera, ¿no? Esfera, y en este caso ya no tiene por qué ser en un plano, simplemente todos los puntos que distan lo mismo de uno, ¿no? Se puede decir eso, o se puede definir de otra manera. Se puede definir de otra manera, que es dando la regla para producir una figura de ese tipo. Dando la regla para producir una figura de ese tipo. Sigue siendo universal, porque es una regla y por lo tanto algo indefinidamente aplicable. Se puede usar para construir un círculo, luego otro, luego otro, luego otro, o una esfera, luego otra, luego otra, luego otra. Sigue siendo universal, sigue siendo, es un concepto porque hay infinitos círculos, infinitas esferas, pero ahora, en vez de ser como la definición anterior, ¿qué condiciones tiene que cumplir algo para ser un círculo o una esfera? Eso es la definición anterior. ¿Qué condiciones tiene que cumplir algo para ser un círculo o una esfera? Pues, la condición que tiene que cumplir es que todos sus puntos disten lo mismo de uno a otro, ¿no? Disten lo mismo, o sea, digamos, conjunto de condiciones que algo tiene que cumplir para ser un círculo o una esfera o un gato, El gato sería un poco más complicado de expresar porque es un concepto empírico, pero también sería lo mismo. Tiene que, bueno, pues por ejemplo, tener los cromosomas así, o si queréis decirlo de otra manera, tener 4 patas y arañas de ¿no? Depende de en qué nivel quiera situarse cada uno, ¿no? Para definir cada uno. Las condiciones. Conjunto de condiciones que algo. Una fórmula es conjunto de condiciones que algo tiene que cumplir para ser un X. Gato, círculo, etc. Conjunto de condiciones. Si queréis llamarle así, lista de notas. Lista de notas que se requieren para, digamos, recibir el título de gato, de círculo o de esfera, ¿no? Lista de notas que se requiere para recibir el título de gato o de círculo de esfera para el título de X. Eso es una de las dos maneras de asumir un concepto. La otra, a la que acabo de empezar a hacer referencia ya un momento, entonces que me volví atrás porque me pareció que no todo el mundo me estaba siguiendo, ¿no? He dicho una, lista de notas, o sea, condiciones que algo tiene que cumplir para que le sea adjudicable el título de, lo que sea, el concepto, círculo, lista de notas. La otra manera de asumirlo, la otra es no lista de condiciones, lista de notas, no lista de condiciones, lista de notas, sino algo así como qué hay que hacer para producir una figura a la que pueda darse ese concepto. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye?
ejemplo de definición de este tipo sería, los ejemplos siempre son naturalmente excesivamente sencillos, porque si no, nos liaríamos con el ejemplo en vez del fondo de la cuestión, pero un ejemplo de esto sería, por ejemplo, definir círculo diciendo, o definir esfera, círculo si es en un plano, esfera si es en el espacio, ¿no? Definir círculo, definir esfera diciendo, cójase un segmento de línea, manténgase fijo uno de los extremos y muévase libremente el otro. ¿Está claro? Esa es otra definición de lo mismo. Otra definición, en este caso, de círculo de esfera. De círculo si es en un plano, de esfera si es en el espacio, ¿no? ¿De acuerdo? Otra manera de definir, en principio asumimos que el mismo concepto, ¿no? El mismo círculo, esfera, ¿no? Asumimos que el mismo, pero otra manera de definir, que es proporcionar el procedimiento para producir una figura que corresponda a ese concepto. Entonces, es círculo, es esfera, toda figura que se genere de ese modo, y no lo es figura alguna que no se genere de ese modo, ¿no? No lo es figura alguna que no se genere de ese modo. En este caso ya no es, por lo tanto, una lista de notas, ya no es una lista de notas, sino que es un procedimiento de producción de la figura, procedimiento de construcción de la figura, ¿no? Una regla para producir la figura, regla para producir la figura. Es el mismo concepto, círculo o esfera, pero en el primer caso, ¿qué quieres? Bueno, estáis de acuerdo todos. En ambos casos es un concepto, es decir, es universal, es decir, es concepto precisamente porque puede haber infinitos posibles círculos y con esa misma regla se pueden construir infinitas posibles figuras porque se puede aplicar una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Incluso pues con segmentos de línea de mayor o menor longitud, y por lo tanto un círculo más grande o más pequeño, una esfera más grande o más pequeña, ¿no? Pero es la misma regla, siempre es la misma regla, y siempre es cojas un segmento de línea, mantengas uno de los extremos y muevas libremente el otro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, es siempre la misma regla, pero esa regla se puede aplicar en infinidad de casos posibles e incluso con elementos diferentes, es decir, con diferentes elementos de línea, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un concepto porque es universal, hay infinidad de casos posibles, los ellos posibles son bueno, no solamente es un concepto, sino que además es el mismo concepto, saber círculo o esfera, que antes hemos definido mediante las notas, las condiciones que tienen que cumplir, ¿no? Mediante las condiciones que tienen que cumplir. Bueno, pues tiene que ocurrir que todos los puntos tengan la misma distancia respecto de uno y otro, etc., ¿no? Entonces, tenemos dos maneras de asumir un concepto. Una que es la que hemos llamado lista de notas y otra que es la que hemos llamado modo de producir la figura. Modo de producir la figura. Regla de construcción o regla de producción de una figura que corresponda a ese modo. En ambos casos hemos restringido el significado de la palabra concepto a que sea universal, y a que sea algo de lo cual puede haber infinitos casos posibles, ¿no? Pero aún así se puede asumir de dos maneras, como lista de notas o como modo de construcción. Bueno, esto es un lugar común a lo largo del pensamiento moderno y seguramente aquellos que hayan estudiado tramos importantes de la filosofía moderna de manera considerablemente seria, pues esto les sonará esta, digamos, doble manera de entender el concepto, como mera lista de condiciones para que algo se dé ese título, o como manera de producir en la representación algo a lo cual se le dé ese título, ¿no? Círculo como curva en un plano cuyos puntos distan todos lo mismo que un determinado, o círculo como cojas un segmento de línea, manténgase fijo uno de los extremos y muévase libremente el otro dentro de él, ¿no? Bien, son dos maneras de definir el mismo concepto y sin embargo hay una diferencia, o sea, no es simplemente un cambio de expresión, no es simplemente un cambio del modo de expresión, sino que hay algo importante ahí. Hay algo importante de lo que
vamos, muchos de los presentes ya estarán enterados o ya se habrán fijado en ello o ya lo habrán manejado en otros contextos, sin duda. Estoy hablando de cosas muy conocidas, lo que pasa es que es el primer día de clase y conviene pues coger carrerilla, ¿no? O sea, no se puede empezar dando por supuestas cosas simplemente porque son muy conocidas, ¿no? Entonces, esa distinción, esos dos modos de asumir un concepto, aunque sea el mismo concepto, no es simplemente una diferencia en la manera de expresarse. Hay una cuestión de fondo ahí muy importante. Cuestión de fondo que podríamos traducir, que podríamos expresar de la siguiente manera y que de hecho se ha expresado a lo largo de la filosofía moderna, por ejemplo, en cualquiera de esos autores que he mencionado, con diferentes lenguajes, pero se ha expresado de la siguiente manera. La diferencia entre los dos modos de asumir el concepto, la diferencia entre la potencia de uno y otro de esos dos modos de asumir el concepto. Es lo siguiente. El segundo, es decir, el modo, manera de producir una figura, un modo de regla de construcción, o sea, regla para producir la figura. El segundo, por así decir, garantiza por sí mismo que es posible, en efecto, algo que corresponda a ese concepto. Es decir, si doy la regla para construir un círculo, para construir una esfera, estoy, por así decir, poniendo a la vista que un círculo, una esfera, es una figura posible. O sea que, digamos que hay círculo y que hay objeto que corresponda a ese concepto, ¿no? Que hay objeto que corresponda a ese concepto. Que hay objeto. ¿Por qué? Porque, o sea, que naturalmente que hay, cuidado, que hay aquí no quiere decir que existe en el sentido físico de la palabra existe, sino lo que significa en principio, bueno, lo que a veces en la historia de la filosofía se ha designado moderna, precisamente, en la historia de la filosofía moderna se ha designado empleando el verbo es, diciendo simplemente es en vez de decir existe, ¿no? A saber que es quiere decir simplemente que es pensable, que es posible, que es consistente, ¿no? ¿De acuerdo? No que haya alguna cosa material, física que corresponda a eso, ¿no? Sino simplemente que es pensable, ¿no? Que es pensable, por ejemplo, que no es como triángulo biocruzángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, una cosa que puedes decir perfectamente, pero que lo que no puedes hacer es construirla porque no cierra, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues no, es así, o sea, cuando un concepto lo formulas en términos de lista de notas, entonces al mismo tiempo estás proporcionando la garantía de que eso en efecto es, o sea, lo hay, o sea, es pensable, es posible, ¿no? ¿De acuerdo? Es un objeto posible. O sea, no es como, por ejemplo, triángulo biocruzángulo. ¿De acuerdo? Triángulo biocruzángulo es un concepto, pero en el primero de los dos tipos de lista de notas. Lista de notas. Triángulo, que sea triángulo y que sea triángulo, o sea, de dos ángulos obtusos. Que sea triángulo y que tenga dos ángulos obtusos. Lista de notas. Y como lista de notas, ahí está. Es una lista de notas. Lo que pasa es que no hay nada que las cumpla. No hay nada posible que las cumpla. No hay nada posible que las cumpla. ¿Por qué? Pues porque hemos empleado para definir el concepto únicamente el primer modo, el de lista de notas. Y efectivamente, una lista de notas no garantiza que pueda haber objeto de la estructura. Una lista de notas no garantiza que pueda haber objeto de la estructura. Por ejemplo, triángulo y otros ángulos. Triángulo que es una lista de notas, no hay objeto de la estructura. No hay objeto de la estructura. Precisamente por eso, de triángulo y otros ángulos, no es posible dar la definición en términos de regla de construcción. No es posible. No es posible porque no hay construcción posible, no se puede construir, no hay manera de construir eso. No hay manera de construir eso. O sea, el segundo tipo de asunción de un concepto, la segunda manera de entender el concepto, la manera regla para construir, la manera círculo es, cójase un segmento de línea, manténgase fijo uno de los extremos y muévase libremente el otro, de esa manera,
Esa manera, digamos, garantiza la posibilidad de objeto que corresponda a ese concepto, garantiza, por lo tanto, que eso es, lo hay, no que exista materialmente y físicamente, pero sí que es pensable, que es una figura, que es efectivamente una figura, ¿no? Mientras que la primera manera no, la primera manera no garantiza eso. Es decir, cuando decimos círculo, circunferencia, línea cuyos puntos distan todos lo mismo de uno fijo, será definición del primer estilo, el estilo listas notas. Cuando decimos eso, con solo eso no sabemos que sea posible un círculo. ¿De acuerdo? Con solo eso no está demostrado que haya alguna curva cuyos puntos disten todos lo mismo de uno fijo. Con nuestra definición, en ese sentido, no está demostrado que eso lo haya, ¿no? Que eso sea posible, que eso sea pensable, que eso sea posible. Sabemos que sí, que el círculo lo hay, ¿no? Sabemos que lo hay, pero sabemos que lo hay porque tenemos en la recámara la otra definición, la de cómo construirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Sabemos que lo hay porque tenemos en la recámara la otra definición, la de cómo construirlo. Y porque estamos acostumbrados, por así decir, desde pequeñitos, a que lo uno es lo mismo que lo otro. Estamos acostumbrados desde pequeñitos a que lo uno es lo mismo que lo otro. Pero con solamente la lista de notas no estaría garantizado que sea posible esa cosa, ¿no? Que sea posible esa cosa. Lista de notas es también triángulo de otros, ¿no? Lista de notas es también triángulo de otros ángulos. No hay cosa posible para esa, que cumpla esa lista de notas. Bien, entonces, dos modos de asumir un concepto, en principio el mismo concepto, pero que no son igualmente potentes. Los dos procesos, que no son igualmente potentes. Dos modos de asumir un concepto, pero que no son ambos igualmente potentes. El concepto como lista de condiciones o lista de notas, que no garantiza que pueda haber algo que responda, que cumpla esa lista de condiciones. El concepto como lista de condiciones, lista de notas, que define suficientemente, es decir, es círculo todo lo que cumpla esas condiciones, no lo es todo lo que no cumpla alguna de ellas, pero define suficientemente, pero no nos dice nada sobre si hay o no hay una figura de esas condiciones, sobre si hay o no hay una figura de condiciones. Por ejemplo, triángulo y otro ángulo, ahí no la hay, Primera manera de definir tiene esa, digamos, límite. Define con todo rigor, pero tiene esa limitación en cuanto a su potencia. No sabemos si hay o no hay objetos que correspondan a eso. Segunda manera de definir, en cambio, puesto que, por supuesto, también delimita estrictamente, es decir, también delimita de manera lógica y rigurosa, es decir, círculo, es esfera, todo lo que se construye de esa manera y no lo es todo lo que no se pueda construir de esa manera, ¿no? Entonces también delimita exactamente, pero además tiene la potencia adicional de que contiene la posibilidad, es decir, la pensabilidad, es decir, el ser, no el existir, pero sí el ser del objeto cuestión, ¿no? Del objeto cuestión. O sea, que con una definición de ese tipo sabemos que eso es posible, ¿no? Bueno, hasta aquí ese rollo que decía, ese rollo del que anunciaba que es algo que está en toda la filosofía moderna y que además no tiene nada que ver con los espacios disciplinares o espacios, digamos, asignaturales, ¿no? A los que cualquiera, digamos, tendería a atribuir el tema de nuestra asignatura, ¿no? Esto que acabo de decir será importantísimo para nuestra asignatura, es decir, si no se entiende bien eso, no se entenderá bien nada, ¿no? Si no se entiende bien eso, no se
supuesto, sobre eso podemos volver todas las veces que haga falta, en clase o fuera de clase, ¿no? Pero eso es preciso entenderlo, ¿no? Si no se entiende eso, no se entenderá bien nada, ¿no? Y al mismo tiempo, pues no tiene nada de específico respecto de un ámbito en el que convencionalmente y académicamente se debería situar la temática de la asignatura en la que nos vamos a meter, ¿no? En todo caso, insisto, es algo que está en toda la filosofía moderna, haga referencia a la temática de esta asignatura o no, independientemente de que la filosofía moderna haga referencia a la temática de esta asignatura, ¿no? Pero está en la temática de esta, o sea, está en toda la filosofía, y ha citado un montón de autores. Todo el que haya estudiado un poco seriamente a algunos de los autores que cité antes, pues habrá tenido que encontrarse con esto, ¿no? Incluso el ejemplo de círculo, pues de hecho por de Spinoza, ¿no? Se podría citar algún otro ejemplo que procedería, bueno, procedería de Spinoza, pero es una casualidad, no tenga nada especial que ver con Spinoza, ¿no? Se podría citar algún otro ejemplo que ya no vendía de Spinoza, sino de algún otro. O sea, más de uno de los presentes seguro que está cansado de oír, y solamente lo cito para que se dé cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero más de uno de los presentes está cansado de oír aquello otro, procedente en este caso de Leibniz, ¿no? De que cuando dices decaer o regular, es un ejemplo claro de definición comunista de notas, que sea decaer, que sea regular, o sea, que tenga 10 caras, que las caras sean todas iguales, que sean polígonos regulares, etcétera, etcétera, decaer o regular. Cuando dices decaer o regular, como conjunto de notas, como lista de notas, pues no pasa nada, ahí no pasa nada, no tiene nada de malo, no tiene nada, ahí no pasa nada que no pase también cuando dices hexaedro regular, octaedro regular, tetraedro regular, ¿no? Parece que tienen todos los mismos derechos esas cuatro listas de notas que he mencionado, de decaedro regular, hexaedro regular, tetraedro regular, octaedro regular, parece que son tan legítimas, y de hecho como listas de notas son tan legítimas las unas como las otras, y además no se ve que ocurre en una de ellas que no ocurra en las demás. Sin embargo, si pasamos a lo de construir, si pasamos a construir, es decir, como lo de círculo, cojas un segmento de línea de tipo de los extremos y muevas y kilómetros, y vamos a lo de construir, pues la diferencia es tan abismal, como que de esas cuatro listas de notas que he mencionado, resulta que solo una no se puede construir. Decaer o regular, no, eso no sale. Mientras que las otras tres, sí. Entonces, sí sale, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ahí, en este caso, el ejemplo de Leibniz es muy repetido, lo siento, pero la culpa la tiene Leibniz por haber inventado un ejemplo tan bonito, ¿no? Entonces, o sea, se ve muy claro ahí cómo pues, los dos modos de definición definen lo mismo, son sinónimos de uno de otro, pero que tienen diferente potencia. Diferente potencia. Uno de ellos no discrimina entre, digamos, lo que es y lo que no es, lo posible y lo imposible, y el otro sí. Bien, entonces, bueno, está en toda la filosofía moderna, esto también tiene un determinado papel en Kant, recordad aquellos los que hayan estudiado a Kant, que recuerden aquello de lo analítico y lo sintético, fines analíticos y fines sintéticos, etc. Bueno, no voy a meterme por ahí porque es que me detendría demasiado tiempo en esto, ya me detendría más de lo que quería, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué papel en concreto va a desempeñar esto que acabo de introducir en relación con la marcha interna y exclusiva de la asignatura que ahora pretendemos informar, ¿no? ¿Qué papel va a desempeñar? Bueno, vamos a ver, sí va a desempeñar un papel, y con esto ya entro en algo que de todos modos habría que hacer para desarrollar esta asignatura, y que no es una cosa que se me ocurrió a mí sobre por dónde empezar. Vamos a empezar por hacer algo de ese tipo, por hacer un ejercicio de juego entre esos dos modelos de definición, juego de cómo y por qué hay que pasar del uno al otro, ¿no? Pero en relación con algún concepto que ya no será pues, el típico ejemplo de un objeto de la geometría, como os he enseñado hace un rato, ¿no?
sino que será un concepto que a través de ese juego resultará tener algo que ver con la temática específica que aquí tenemos que desarrollar. Vamos a introducir un concepto y hacer ese juego de si la definición que tenemos es de lista de notas o es de manera de construir la figura, digamos. Hacer ese juego de ver si es lo uno o es lo otro y de ver cómo y hasta qué punto el propio concepto nos obliga inevitablemente a pasar de lo uno al otro, cómo tenemos que pasar de lo uno al otro inevitablemente, ¿no? Y además cómo al pasar de lo uno al otro se introducen condiciones nuevas. Ese mismo concepto. Lo que pasa con tetraedro regular y con triángulo biofusante. Lo mismo, o sea, lo que pasa con círculo o con esfera, que es el mismo concepto de una manera o de otra, pero al pasar de una manera a la otra se reconocen o se encuentran condiciones nuevas. Tanto es así que algo que estaba muy bien definido de la primera manera resulta que el intento de definirlo de la segunda manera revela que eso no vale, que eso simplemente no es. Bueno, entonces, vamos a observar esto de cómo al pasar de un modo de definir a otro se revelan condiciones nuevas, y pues vamos a ver cómo cierto concepto nos obliga, en efecto, a pasar de un modo de definición al otro. Lo que pasa es que lo vamos a ver como un concepto que ya sí tiene que ver con nuestra problemática de este curso. Vamos a ver, el concepto del que vamos a partir. Claro, es evidente que si vamos a hacer eso con un concepto, ese concepto, el que sea, de entrada lo vamos a definir como lista de notas, puesto que el problema se produce precisamente al pasar de lo uno al otro, al pasar de lista de notas a ver cómo es posible eso, vamos a ver. Lo vamos a hacer como un concepto. Naturalmente sigue siendo cierto que digamos, el orden expositivo del que me valgo, pues, bueno, es el que, digamos, es el que yo mismo he ideado. Es decir, que quizás se podrían exponer a cosas en otro orden, no lo discuto, ¿no? Pero bueno, claro, evidentemente eso es mi responsabilidad. Es decir, que lo que tenga de bueno pues será mérito mío y lo que tenga de malo será culpa mía, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente así, pero lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así porque de alguna manera hay que hacerlo, que es empezar a definir un concepto y a considerar un concepto de esa manera que hemos dicho, sin fijarnos para nada, de momento, sin fijarnos para nada en si ese concepto tiene o no tiene una aplicación empírica, descriptiva. O sea, si ese concepto es o no es susceptible de ser algo como el concepto gato, del que hablábamos hace un rato, que efectivamente pues por ahí adelante anda alguno, ¿no? Claro, es decir, que vamos a prescindir de momento de si de momento, claro, no para todo el semestre, ¿no? Pero vamos a prescindir de momento de si el concepto que introduzco tiene o no tiene una aplicación descriptiva. De entrada parecerá que es obvio que sí, pero enseguida empezará a haber dudas. Y cuando lo desarrollemos, y cuando empecemos a hacer ese desarrollo interno de pasar de una cosa de un modo de definición al otro, pues empezará a haber dudas, porque se verá que ese concepto tiene una serie de implicaciones que uno no reconoce todos los días, De entrada vamos simplemente a formular un concepto, sin pensar de momento en si tiene una aplicación descriptiva, es decir, si tenemos alguna cosa empíricamente presente o históricamente presente a la que le podamos aplicar ese concepto, podamos suscribirlo. De momento vamos a quedarnos en el concepto puro y simple. Es solamente un modo de desarrollar la materia, no es que eso se vaya a quedar así finalmente. Y por otro lado, digo ya de antemano, por si acaso alguien quiere,
curiosidades históricas que por supuesto se satisfarán a lo largo del curso, ¿no? Que ciertamente se trata de un concepto que procede de esa filosofía moderna a la que nos hemos referido antes y que pues, procede del ámbito de los autores clásicos que aparecen citados en la notita esa que mencioné al empezar la clase, porque de ahí, pero que de entrada la exposición que voy a hacer no pretende ser exposición de lo que haya dicho uno u otro pensador, sino que primero vamos a tratar de entender el concepto en sí mismo y luego a ver dónde lo encontramos en la historia, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para que asumamos la responsabilidad mental e intelectual de efectivamente hacer una exposición por nuestra cuenta, o sea, de entenderlo por nuestra cuenta, independientemente de si está en aquel o en el otro, ¿no? Por otra parte, naturalmente, si está en aquel o en el otro será un problema de interpretación, exactamente, ¿no? Bueno, el concepto que de entrada formulamos como nota, o sumas notas. Vamos a ver. Será el concepto de una cosa, vamos a decir algo de una cosa que es cambiable por otras. Cambiable por otras. Es decir, de una cosa tal que en el sitio, en el contexto, o en el poder servirse de ella en el que esa cosa está, el hecho de que esté esa cosa hace posible que en su lugar puedan estar otras. Es intercambiable con otras. Es intercambiable con otras. Una cosa que es intercambiable con otras. Una cosa tal que, ¿no? El hecho de que esa cosa esté en un determinado contexto, o se disponga de ella, o se pueda hacer esto o aquello con ella, implica o conlleva que también se puede, en ese mismo contexto, una vez que se tiene esa cosa, sustituirla por otra, naturalmente perdiendo esa. Sustituirla por otra, naturalmente perdiendo esa. Perdiendo esa. Una cosa cambiable. Cambiable por intercambiable por otra. Es una cosa así que alienable, ¿no? ¿De acuerdo? Alienable. Así como unas naranjas, por ejemplo, es completamente demencial, pero eso es lo bueno de los ejemplos, que sean demenciales, ¿no? Porque si no discutimos el contenido del ejemplo, en vez de discutir la cuestión de fondo que se hay que considerar, unas naranjas, pongamos por caso, unas naranjas que aparte de ser lo que obviamente son las naranjas, por ejemplo, algo que puedes comer, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, aparte de poder comértelas, pues por las razones que sean, en las que de momento no hemos entrado, unas naranjas que, aparte de poder comértelas, es decir, aparte de que sean naranjas, de que sean el fruto del naranjo, ¿no? Pues aparte de poder comértelas, también puedes, digamos, emplearlas para cambiarlas por como por caso un paquete de folios, que es lo que en ese momento necesitas, porque en ese momento no estás pensando en comer, sino en escribir. Pongamos por caso, ¿no? ¿De acuerdo? Unas naranjas que no solamente puedes comértelas, sino que además puedes intercambiarlas con otra cosa que, digamos, sea lo que en ese momento te interese, o simplemente por deporte, o sea, no porque sea lo que en ese momento te interese, sino porque estás chiflado, ¿no? Pero en cualquier caso, que el hecho de que se tenga eso, implica que se puede, en ese mismo contexto, hacer desaparecer eso y hacer aparecer otra cosa, ¿no? ¿Está claro? Que se lo puede, digamos, arrancar a su determinabilidad cualitativa, a su ser precisamente naranja, para, por así decir, convertirlo en otra cosa, convertirlo en el sentido de alienarlo y traerse otra cosa. ¿De acuerdo? O sea, supongamos que las naranjas ya no solamente son naranjas, es decir, no solamente son pelables, comestibles, etcétera, sino que son, por ejemplo, cambiables por, pongamos por caso, folios. Pero cuando digo folios, pues puedo decir cualquier otra cosa, una silla, etcétera, ¿no? ¿Entendido? Cosa cambiable, ¿no?
cosa cambiable. Bueno, esto parece enormemente rudimentario, y enormemente sencillo. Sin embargo, vamos a ver enseguida que tiene un montón de combinaciones. O sea, fijaros, lo digo porque supongo que vamos a hacer una pausa, ¿no? Supongo que la opinión mayoritaria es que hagamos una pausa en el medio de las cosas o que no la hagamos. Yo prefiero hacerlo de un tirón y salir antes. No sé si tanto... No, es que eso no estoy de acuerdo. Salir antes, o sea, vamos a ver. Porque no, lo de salir antes, o sea, decir... tiempo que usamos de pausa, usamos 15 minutos de pausa, salir 15 minutos antes. Sí, pero lo que pasa es que eso tiene el problema de que yo lo que no puedo hacer es cortar la clase antes de la hora en la que la clase se termina. ¿De acuerdo? Sí puedo hacer una pausa, técnica, una pausa alegando que la gente está cansada, porque es una decisión técnica y por lo tanto la puedo tomar yo, ¿no? Así de claro, yo puedo tomar decisiones técnicas, lo que no puedo tomar es decisiones académico-administrativas, ¿está claro? O sea, lo que no puedo es modificar el plan de estudios, digamos, ¿no? Puedo tomar decisiones técnicas dentro de la clase, pero no cambiar el horario de la clase, ¿entendido? Entonces, hacer una pausa a las 10 es una decisión técnica porque puedo decir la gente está cansada y hay que pararse 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, ¿no? ¿De acuerdo? Mientras que el acortar el horario original, eso no es una decisión técnica, sino que es modificar el horario que está establecido. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, eso no puede ser, ¿no? Lo que no es que yo no esté de acuerdo, es que está fuera de mis facultades, ¿no? Vamos a ver, la cuestión es que un momento, que todavía no he dicho ni la pausa. Simplemente para terminar la oración en la que estaba, necesito saber si va a haber pausa o no, ¿no? Entonces, a ver, la cuestión es que, no digo para hoy, sino para todo el curso, se supone que hacemos una pausa a las 10, o en torno a las 10. Sí. A ver, ¿quiénes están a favor? Que levanten la mano. No es una votación, es una estadística, digamos. ¿Quiénes están a favor? Sí, ya podéis bajar. ¿Quiénes están en contra? Casi nadie. Bueno, entonces vamos a ver, termino. Simplemente que os fijéis, que no se os pierda de vista durante la pausa, de que ese concepto de momento tan rudimentario y tan sencillo, ¿no?, que hemos introducido, de cosa cambiable por otras cosas, ese concepto, bueno, es evidente que lo hemos introducido en términos de lista de notas. Entra dentro de ese concepto, al que todavía no hemos dado nombre, no lo olvidéis, entra dentro de ese concepto, que es un subconcepto, concepto, toda cosa que esté en ese estatuto, excepto de poder ser cambiada, ¿no? ¿De acuerdo? Del mismo modo que es un círculo todo aquello cuyos puntos dictan todos lo mismo, de uno llamado centro, ¿no? ¿De acuerdo? Lista de notas. No hemos construido ninguna figura. Simplemente hemos dicho qué condición le imponemos a algo para designarlo con el nombre que daremos en su valor. ¿Qué condición le imponemos? Esa, que sea cambiable por otra cosa. Que ahí donde está se lo pueda echar fuera y eso significa que se puede hacer otra cosa. Bueno, es una definición del tipo lista de notas, ¿no? Pues con esa definición queda de la pausa y luego